Buenas tardes, hermanos, un gusto una vez más poder estar aquí alabándole y bendiciendo su santo nombre. Un gusto una vez más poder todos conectarnos para adorar al Señor, para entrar en un momento de su presencia, para aprender más de su palabra. Aún así aunque lo hagamos día con día, es siempre edificante el oír su palabra. Y le damos a gracias al Señor de que nos permite estar todos conectados. Gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí delante de tu presencia, delante de ti, Señor, bendiciendo tu santo nombre, alabando tu santo nombre, Padre. Y en esta hora, Señor, te quiero pedir que tú quites cada uno de los estorbos, Señor, que quites cada una de las cosas que estén distrayendo, Señor, de tu presencia, de tu bondad, Señor. Que podamos tener un momento de adoración, un momento de exaltación hacia ti, Padre. Que podamos estar en paz, que podamos olvidarnos de todas las cosas, Señor. Y que podamos cantar ahí desde el lugar donde estemos, que podamos conectarnos desde el lugar donde nos encontremos, donde estemos, Señor. Que podamos oír de tu palabra, que sea edificante, que sea refrescante, así como siempre lo es. Y que podamos entender cada una de las cosas que tú nos das día con día, Señor. Gracias, Padre, solamente a ti te cantamos, solamente a ti te adoramos, solamente a ti, Señor, porque tú eres santo y eres digno, Padre, y a ti te damos adoración y alabanza, Padre. Amarte solo a ti, Señor, 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 y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Padre, amarte solo a ti, Señor, 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 y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado
Señor, te amamos. Solo a ti, Dios, solo a ti, Padre, te amamos. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Solo a ti te cantamos, Padre.
queremos ser como tú, Padre, día con día queremos mejorar, queremos ser más agradecidos a todo lo que tú nos das, Señor. Queremos nunca desviarnos del camino, Padre. Queremos siempre estar sobre tu pisar, Señor. Queremos estar siempre siguiendo tus pasos. Y te damos gloria y honra, Señor, porque tú eres poderoso, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te exaltamos por los siglos de los siglos, Dios. Amén. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la transmisión de la palabra del Señor que tiene para nosotros en este día de enseñanza, miércoles. Y bueno, estamos estudiando acerca del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y el día de hoy nos toca ver la iglesia de Sardis. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Y en lo que usted busca en la palabra del Señor, voy a prenderme la luz porque no veo muy bien. Así creo que estamos un poquito mejor. Bueno, al menos yo sí. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en el mensaje a esta iglesia de Sardis. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, Sardis era una ciudad muy poderosa. Era una ciudad comercial que no tenía problemas económicos, y sus habitantes vivían muy seguros en este lugar, ya que la posición geográfica de Sardis la hacía como inalcanzable a todos los enemigos. Entonces esta ciudad a través de los años permanecía muy bien, porque los enemigos no podían llegar tan fácilmente hasta ella. Entonces durante muchos años pues fue resguardada, y los habitantes pues se sentían muy seguros, no tenían necesidad económica y vivían pues muy bien. Y en este medio ambiente es donde se desarrolla la iglesia, los cristianos de Sardis. Y vemos en este mensaje que el Señor aquí no elogia tanto las cualidades de esta iglesia como hemos visto en los demás mensajes de las iglesias. Al contrario, el Señor reprende a esta iglesia duramente. Y vemos aquí en el versículo 1, cuando le dice: yo conozco tus obras, porque Dios conoce nuestras obras, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón, y Él le dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, esta es una cosa bien tremenda, porque Dios, que conoce todas las cosas, sabía que los cristianos de Sardis eran cristianos que aparentaban espiritualidad, que aparentaban ser lo que en realidad no eran. Y bueno, a todos podríamos engañar, pero a quien nunca podríamos engañar es a nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí el Señor se daba perfectamente cuenta de cómo eran los cristianos de Sardis. A estos cristianos o a este tipo de persona le pasaba lo que el Señor dice con respecto a la higuera en Mateo 21, versículo 18. Mateo 21, 18 y 19. En esta ocasión Jesús estaba caminando por las calles y vio una higuera que tenía una gran apariencia, que tenía muchas hojas, que era un árbol muy bonito, pero era un árbol que no tenía fruto.
Vamos a ver en el 21, 18 y 19. Dice así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. O sea, el Señor Jesús da una maldición a esta higuera, algo que tú podrías pensar cómo Jesús podría hacer algo así. Sin embargo, lo que lleva a Jesús a maldecir la higuera fue precisamente que vio que la higuera tenía muchas hojas, que era una higuera frondosa, que era una higuera que tenía muy bonita apariencia, pero que en realidad no tenía ningún fruto. Entonces aquí dice que el Señor tenía hambre. El Señor tiene hambre de ver en nosotros un fruto de justicia, un fruto que glorifique su nombre. Y al Señor no le gustan las apariencias, no le gusta cuando hay fingimiento, no le gusta cuando se aparenta algo que no se es, cuando no hay la verdad, cuando no hay la sinceridad. Estos cristianos de Sardis representan a los cristianos que tienen una doble vida. Vamos a ver aquí mismo en Mateo, vamos a ver en el capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, 16 al 23. Nos habla aquí también una palabra bien tremenda, algo que va a suceder cuando estemos delante de la presencia de Dios, y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces dice aquí que hay mucha gente que le dice a Dios, a nuestro Señor, le dice: Señor, Señor, es que Él es mi Señor, Él es que es mi Dios, es que yo le pido. Pero dice aquí que no le obedecen. Entonces muchos le dirán en aquel día que estemos delante de su presencia: Señor, Señor. Pero el Señor va a decir: no te conocí. ¿Por qué? Porque nunca actuaste conforme a lo que era que yo fuera tu Señor, ¿verdad? El Señor va a ver las obras que nosotros hicimos, que respaldan el hecho de que nosotros a Él le conocemos, los frutos que nosotros podemos darle a Él. Dice aquí que es bien importante en el versículo 24 que si nosotros escuchamos su palabra, la pongamos por obra, porque si nosotros nada más oímos la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida, no la obedecemos, entonces venimos a hacer como dice aquí, solamente decir Señor, Señor, cuando en realidad no le estamos conociendo. Entonces, esto es algo bien tremendo, porque habla de esas personas que tienen una doble vida, que dicen ser cristianos pero actúan de una manera diferente, que dicen conocer de Dios pero actúan de una manera distinta, nada más son oidores pero no hacedores de la palabra. Miren, vamos a ver Santiago 1:22, porque hay mucha gente en las iglesias, o mucha gente que se dice hija de Dios, mucha gente que se dice cristiano, y en realidad su vida no está respaldando el hecho de que ellos están diciendo que son seguidores de Jesús. Es más, dice la palabra en primera de Juan que el que diga que cree en Él debe andar como Él anduvo. O sea, esto nos pone a nosotros una estatura bien alta que tenemos que cubrir. Si realmente somos seguidores del Señor, tenemos que esforzarnos por ser, ¿verdad?, gente que aplique la palabra a su vida. Dice aquí Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguien quiere aparentar lo que no es, simplemente se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo engañamos, Él conoce nuestras obras. Vamos a ver otro. El Señor llama a la reflexión a esta iglesia, porque esta iglesia vivía una doble vida, porque esta iglesia vivía como que nunca el Señor iba a regresar por ellos. Esta iglesia vivía como entregándose a la carnalidad y a los placeres. Vamos a ver Primera de Timoteo 5:6. Primera de Timoteo 5:6.
De nada sirve que digamos que somos cristianos, de nada sirve que nosotros digamos que conocemos del Señor cuando nuestra vida refleja lo contrario. O sea, tenemos que ser coherentes y Jesús busca eso en nosotros. No que seamos enteramente perfectos, porque todos en un momento dado nos equivocamos. Dice la palabra que si alguien dice que no peca, ¿verdad? Es mentiroso. O sea, todos tenemos áreas que tenemos que ser perfeccionados en el Señor. Pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando una persona vive un cristianismo a su manera. Aquí dice, 1 Timoteo 5:6, dice, hablando, ¿verdad? En este caso de las mujeres, pero se aplica a todo tipo de personas. Pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a esta iglesia de Sardis? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Igual que estas mujeres cuando dice aquí se entregan a los placeres, o sea, cuando la gente se entrega a sus placeres, no tiene rienda, no tiene control de la carne, ¿verdad? Dice aquí que viviendo está muerto, igual que la iglesia de Sardis, porque tenía nombre de que vivía y en realidad estaba muerta. Vamos a ver, esta iglesia vivía como que nunca iba a ver el rostro del Señor, como que el Señor nunca iba a venir. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer versículo 2 y luego el 6. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, esto va a suceder, y esa es la relevancia de estar nosotros ahora estudiando el mensaje a las 7 iglesias, porque es un mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Y luego dice en el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, tenemos que estar conscientes de que en cualquier momento podemos nosotros estar en la presencia de Dios, y por tanto siempre tenemos que estar preparados. Aquella persona que tiene una vida sin freno, aquella persona que vive una vida agradándose a sí mismo y no pensando que esta vida es pasajera y que un día vamos a dar cuentas delante del Señor, es una persona que está completamente desprotegida de su eternidad, ¿verdad? Vamos a ver otros versículos, Marcos 13:35, Marcos. Todo esto estamos estudiando para que veamos la manera de ser y de proceder de los cristianos de Sardis, y que yo espero, ¿verdad?, que nosotros pues aprendamos de ello a no ser así. Y si hoy el Señor nos está hablando, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Si hoy detectamos que nosotros estamos viviendo de esta manera, el Señor nos llama a hacer una reflexión y nos llama al arrepentimiento, porque aún fíjense el gran amor del Señor, aún cuando esta iglesia está en esta condición, viviendo solo de una apariencia espiritual, viviendo solo una religiosidad, viviendo en su mundo, en su carne, aún así el Señor le dice que hay todavía esperanza. Ahorita lo vamos a ver. Antes vamos a ver Marcos 13:35 y 36. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y a todos vosotros digo, y lo vuelvo a decir, velad. O sea, esto está hablando, ¿verdad?, para que todos estemos conscientes de que en cualquier momento de nuestra vida el Señor puede venir por nosotros. Y esta pandemia nos está demostrando eso, que nadie tiene la vida comprada. Por lo tanto, qué importante es estar preparados para su venida, para nuestro encuentro con el Creador. Y bueno, vamos a ver Romanos 13:11. Romanos 13:11. También dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y así es, ¿verdad? Tenemos que estar en todo momento preparados. Y regresando ahí a Apocalipsis capítulo 3, que empezamos a leer con eso, ya hemos visto la condición de la iglesia de Sardis, de los cristianos de Sardis. Vemos, ¿verdad?, que el Señor les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Luego le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están
para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Señor dice, sé vigilante, o sea, reacciona, ¿no? Como diciendo, ponte las pilas. Y dice, afirma las otras cosas que están para morir. Porque esta iglesia no murió de un día para otro, así como el cristiano no muere de un día para otro en su ser espiritual, sino dice aquí que había todavía cosas que estaban muriendo poco a poco. Por eso le dice, sé vigilante y afirma lo que se está muriendo. Hay cosas que todavía se pueden rescatar. Y eso hablaba hace un momento, qué gran amor el de Dios. Y esto nos enseña a todos los cristianos, a los que estamos batallando, ¿verdad?, en la lucha diaria, como también a aquellos cristianos que les gusta mucho juzgar, porque a veces juzgamos a la gente como Sardis y los condenamos, ¿verdad? Y decimos, uy, no, lo peor. Y ciertamente, ¿verdad?, como el Señor aquí les dice, les empieza a exhortar, pero sabes que siempre hay oportunidad delante de Dios y todos nos tenemos que aprender eso. Ya sea que nos encontremos en la condición de la iglesia de Sardis, en que el Señor nos dice, ¿sabes qué?, ¿verdad?, arrepiéntete, haz las primeras obras, arrepiéntete, sé vigilante, afirma, acuérdate de lo que recibiste, o sea, y que nos da esa palabra de esperanza, ¿verdad? Y nos extiende su mano para que nos levantemos, como para que si nosotros, ¿verdad?, no estamos en esa condición, entendamos que siempre hay esperanza en el Señor y que tampoco está bien que ningún cristiano juzgue al cristiano de Sardis o al cristiano de Pérgamo o al cristiano de Tiatira, ¿verdad? Porque finalmente el que conoce sus obras y el que les dice arrepiéntete y da la oportunidad es Dios, no nosotros, porque de repente, ¿verdad?, vemos también mucho cristiano juzgoncito y pues tampoco eso está bien. Bueno, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya estudiamos por qué no eran perfectas, ya vimos, era oidor y no hacedor de la palabra, no esperaba la venida del Señor, le daba rienda suelta a la carne y demás. Luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, acuérdate de las enseñanzas, acuérdate de lo que la palabra dice, como vimos en Santiago, no seas oidor olvidadizo, sino acuérdate de lo que se te ha enseñado, acuérdate de lo que la palabra de Dios dice y arrepiéntete. ¿Qué significa? Cambia tu manera de pensar, ¿verdad? Da un cambio a tu manera de pensar, porque aquel que no cambia su mente no puede cambiar tampoco sus acciones. Entonces les dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, que habla de lo repentino que puede ser, ¿verdad? El que el Señor sí nos está dando una oportunidad, pero en cualquier momento esa oportunidad se nos puede ir de las manos, ¿no? Entonces hay que estar, pues, listos. Pero dice en el 4, y esto también está bien padre, bien bonito, porque, ¿sabes qué? No todas las personas en esta iglesia de Sardis estaban en esa condición. La mayoría sí, pero dice aquí que había un remanente en donde dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y nuevamente, ¿verdad?, la semana pasada también lo mencioné, nunca podemos generalizar a las personas, ¿verdad? No porque en una iglesia sean de alguna manera uno generalice a todos los cristianos de ahí, o no porque nosotros pensemos, ¿verdad?, uy, se dice cristiano, y por un cristiano que conocimos que fue malo y que no hizo lo correcto, ya generalizamos, porque dice aquí que siempre hay un remanente de gente que está buscando de Dios, siempre hay un remanente con vestiduras blancas, y dice, ellas van a andar conmigo. ¿Por qué? Porque son dignas. Siempre hay gente digna, querida persona, querido hermano que me está escuchando, digna del Señor, gente que se está esforzando, gente que está amando al Señor. Y bueno, como en todos los mensajes, el Señor les promete una recompensa cuando hay una corrección, cuando hay un arrepentimiento. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, o sea, unas vestiduras que el Señor mismo va a dar, no de apariencia, porque esta iglesia, recordemos, vivía de las apariencias. O sea, unas vestiduras blancas de verdad, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa? Que el nombre sí podía ser borrado. Si esta iglesia no se arrepentía, si esta iglesia no vence, su nombre sí podía ser borrado y no iba a tener vestiduras de parte de Dios. Pero entonces, ¿verdad?, aquí dice que si hay un cambio, va a haber vestiduras que el Señor mismo va a dar. Ya no van a ser de pura apariencia, sino verdaderas. Y el nombre de ellos va a estar en el libro
de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense cómo nosotros leímos en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino, ¿verdad? Porque aquel que me diga y no hace, le voy a decir yo no te conozco. Pero aquí el Señor está diciendo que el que pueda superarlo, el que pueda vencer eso, entonces él mismo va a confesar su nombre delante del Padre Celestial y de los ángeles. O sea, ¿te das cuenta cómo la palabra de Dios tiene esa unidad perfecta y nos habla de lo mismo en todas partes? Y luego nuevamente termina diciendo, y así terminamos otra vez el día de hoy, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. El Espíritu Santo, querida persona que me escucha, querido hermano en Cristo Jesús, está hablando en este tiempo a la iglesia, ¿verdad? A distintos tipos de cristianos, como lo hemos estado viendo a través de estas semanas, ¿verdad? En alguno de estos mensajes vamos a embonar nosotros seguramente, ¿verdad? Porque como veíamos desde el primer mensaje, todos tenemos áreas que tenemos que mejorar y corregir en nuestra vida. Y ahorita es el tiempo, querido amado hermano, amado amigo, de que nosotros podamos arrepentirnos, volvernos al Señor, reconocer las áreas de necesidad que tenemos delante de Él y, ¿verdad?, tomar de Él la ayuda, porque Él no nos deja solo. Aun cuando nosotros tengamos todas estas debilidades, el Señor es bueno y Él dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Precioso Jesús, te damos gracias porque tu palabra siempre, aun cuando nos habla duramente o con la verdad, Señor, tu palabra siempre nos da también, Señor, una esperanza y nos abre una puerta, un camino, Señor, para poder levantarnos, para poder arrepentirnos, para poder corregir nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, que tú perdones, Señor, todo pecado en nosotros. Si de alguna manera, Señor, hemos aparentado algo que no somos, si de alguna manera, Señor, te hemos fallado y te pedimos perdón, queremos volvernos a ti, Señor, y no queremos vivir de las apariencias, no queremos, Señor Jesús, aparentar una espiritualidad que en realidad no tenemos, Señor. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que cuando tú vengas a buscarlos, como lo buscaste en la higuera, puedas, Señor, saciarte de los frutos en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada persona que está viendo esta transmisión, que bendigas sus hogares, que los protejas, que los guardes, Señor. Y que, Padre Santo, tú encuentres, Señor, una respuesta positiva en todos nosotros, Señor. Que podamos, Padre Santo, Señor, ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, querido amigo, hermano, por habernos sintonizado y nos vemos muy pronto.